Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Les saludamos a nombre del SEBA Carlos Noriega Jiménez y vamos a desarrollar la semana número 15 que corresponde al campo de ciencias, áreas de matemática y ciencia, tecnología y salud. Eh, Como siempre, darle las instrucciones de la clase, mantener el micro y cámara apagados. Las reglas de la clase: hay que ser puntuales, apagar el micro, apagar la cámara y levantar la mano para participar. Vamos a iniciar con el área de matemática. Bien, en el área de matemática, en esta semana, en nuestra aula virtual, eh, que nos encontramos ya en la semana número 15, hemos desarrollado con ustedes el tema sobre la masa. La masa que, por supuesto, corresponde a la materia. Entonces, debemos nosotros primero ver qué es la materia. La materia es todo aquello que existe y que tiene una masa y ocupa un espacio. La materia no se crea, no se destruye, pero sí se puede transformar. Por ejemplo, si ustedes en su mesa tienen un celular, ese celular viene a ser la materia. Esa materia existe, ocupa un lugar en el espacio, tiene un volumen, por lo tanto, ese celular que ustedes tienen en su casita eh, ocupa pues un volumen en el espacio. Entonces, la materia es todo aquello que existe, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y por supuesto, como ocupa un lugar en el espacio, tiene ciertas características, por ejemplo, su peso, su dimensión. Si nosotros vemos eh, todos los cuerpos que tenemos en el planeta, pues todos son diversos, distintos, ¿no? Si bien es cierto, algunas especies serían iguales, pero las características hay individuales también. Entonces, la materia es todo aquello que existe, tiene masa y tiene un lugar en el espacio. Ahora, hay que ver que la materia, estimados alumnos, la materia tiene su estructura, ¿sí? Tiene su estructura. Lo primero que tenemos que ver es que la materia está conformado por partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas unidas, entrelazadas, conforman ya los átomos. Y los átomos unidos conforman las moléculas. Las moléculas unidas conforman las partículas. Las partículas unidas ya conforman el cuerpo o en todo caso la materia. Entonces, de esa manera, uno puede saber que toda la materia está conformada por átomos, por moléculas y en sí la materia. Por ejemplo, vamos a ver acá el agua. El agua está conformado por átomos y que luego se unen los átomos en una molécula, conforman la molécula de dos hidrógenos, un oxígeno, que esto corresponde ya al agua, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos conocer, la estructura de la materia, el átomo, la materia está formado por átomos que son pequeñísimos, ¿no? Son partículas rodeadas en el vacío. Dentro del átomo hay otras partículas, como por ejemplo los protones, los neutrones que están en el núcleo y los electrones que se mueven alrededor del núcleo. Y luego tenemos las moléculas, que por supuesto es la unión de los átomos, ¿no? Cuando los átomos se unen, conforman las moléculas y así crean nuevas sustancias. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, si ustedes tienen una manzana en su casa, esa manzana en su casa está conformado ya desde la primera división por partículas subatómicas. Luego esas partículas subatómicas se unen y conforman los átomos. Los átomos se unen y conforman las moléculas. Las moléculas se unen y conforman las partículas. Y de las partículas unidas ya tendríamos una manzana. O sea, todo
toda la materia tiene esta estructura de formación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vemos acá eh, puede ser cualquier cosa, ya un televisor, ¿no? Un televisor, por supuesto que todo lo que hay en la materia, todo lo que hay en el planeta y ocupa un lugar en el espacio, ya se podría determinar como una materia, ¿no? Entonces, toda materia está estructurada, está subdividida, primero por partículas subatómicas, luego por átomos, luego por moléculas, luego por partículas y finalmente el cuerpo en sí. ¿Sí? Todo en realidad. Si nosotros vemos una naranja, a ver, una naranja está conformado por partículas subatómicas, estas se unen, forman los átomos se unen, forman las moléculas se unen, forman las partículas se unen y forman ya la naranja o cualquier cuerpo que existe en nuestro planeta. Entonces, de esa manera, a ver, la materia, todo lo que existe, la materia puede tener dos tipos de propiedades, ¿no? Unas propiedades generales, comunes a todos los cuerpos. Cuando hablamos de comunes a todos los cuerpos, es porque toda la materia del planeta van a tener esas mismas propiedades, o sea, son generales para todo tipo de materias, ¿sí? Son generales para todo tipo de materias. Por ejemplo, uno es la longitud, ¿no? La longitud. Toda materia va a tener una medida, es decir, podemos medirlo a la materia. Va a tener una superficie, por supuesto va a tener un volumen, va a tener una masa. Toda la materia, por eso se llaman propiedades generales, a la materia va a tener una longitud, es decir, una distancia. Por más pequeño que sea, si yo cojo un lapicero, ese lapicero va a tener una longitud, va a tener una superficie, va a tener un volumen, va a tener una masa. Entonces, pero también tenemos propiedades de la materia ya específicas, según la materia, ¿no? Cuando hablamos de propiedades específicas, las características de las propiedades no son iguales para todos, es decir, alguna materia lo tendrán algún cuerpo, lo tendrá, otros no. Por ejemplo, si nosotros comparamos, por ejemplo, el agua. El agua, a ver, el agua, por supuesto, es transparente. Ujú. El agua es transparente. ¿El agua es duro? No. ¿El agua es densa? No. ¿El agua tiene brillo? No tiene brillo, es incoloro, es transparente, ¿no? ¿El agua tiene color? No tiene color. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, las propiedades específicas van a ser individuales, particulares a cada uno de las materias, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos al oro, el oro, la plata o el cobre, a ver, ahí veamos. Empezamos por ahí. ¿Es duro esa materia? Sí, por supuesto que el oro, la plata, el cobre es duro, ¿no? Es duro. ¿Es transparente? No es transparente. ¿Tiene brillo? ¿El oro tiene brillo? Sí. ¿La plata tiene brillo? Sí. ¿El cobre tiene brillo? ¿Brilla? Sí. ¿Tiene color? Claro que tiene color. Por ejemplo, el oro es un color brillante, ¿no? La plata también, el bronce también tiene su color específico, ¿no? Entonces, eh, miren entonces, estudiantes, que la materia tiene propiedades, tanto generales como propiedades específicas, ¿no? Las propiedades generales lo van a tener todo tipo de materia y las propiedades específicas van a tener según la materia que sea, ¿no?
Por ejemplo, vamos a coger ahorita una piedra, ¿no? Una piedra. Eh, Densidad no tiene. ¿La piedra es dura? Sí, es dura. ¿Es transparente? No es transparente. ¿Es brillosa? No es brilloso. ¿Tiene color? Sí, tiene un color, ¿no? Entonces, hay propiedades específicas que solamente van a ser característicos de un tipo de materia. Otra materia de otros cuerpos van a ser distintos, no van a tener las mismas propiedades específicas, ¿no? Las propiedades específicas dependen del cuerpo, depende de la materia que sea. Pero las propiedades generales, eso sí lo van a tener todos, todo tipo de materia. Entonces, mire, y la materia, hay una teoría cinética que dice que los átomos, las moléculas, la materia están en continuo movimiento, ¿no? Y los estados de la materia pueden ser sólido, líquido o gaseoso. A ver, y yo, por ejemplo, les pregunto, ¿el agua qué es? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Es líquido, ¿no es cierto? Es líquido. A ver, ¿qué más? Vamos a ver. Eh, una manzana, ¿es sólido, líquido o gaseoso? No, es sólido, ¿no es cierto? Es sólido. ¿Se dan cuenta? Entonces, los estados de la materia corresponde sólido, líquido, gaseoso. Sólido, que tiene una forma propia, posee moléculas ya ordenadas, vibran aunque tengan un poco de espacio para moverse. En el caso del estado líquido, no tiene forma propia. Por ejemplo, todo lo líquido, si ustedes hacen su refresco, eh, es líquido y no tiene una forma propia, ¿no? No tiene una forma propia. ¿Por qué? La forma lo va a dar el recipiente que lo tenga. ¿Se dan cuenta? Entonces así es. Eh, ¿Es gaseoso? ¿Es gaseoso? No. No es gaseoso el agua, no es gaseoso, ¿no? Cuando estamos hablando de gaseoso es algo que sea gas, ¿sí? Gas. Entonces los estados de la materia pueden ser líquido, perdón, pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados de la materia. Entonces, como hemos estado viendo, estimados alumnos, en el caso de la materia tiene sus propiedades. Tiene propiedades generales, o sea, para todo tipo de materia. Por ejemplo, la masa, el volumen, la superficie, la longitud, son generales. Pero ya específicas, como hemos hablado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La densidad, la dureza, el brillo, la maleabilidad, ¿no? Todo eso son características ya muy específicas, ¿no? La materia tiene sus tres estados, sería sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, en el caso de las sustancias, pueden ser puras o mezclas, y que eso obviamente lo vamos a ver ya más después en las clases, ¿no? Entonces, espero que haya quedado entendido sobre la materia. ¿Qué es la materia y por qué se trata pues en matemática? Porque la materia se puede medir matemáticamente, se puede pesar matemáticamente, se puede ver la densidad, se puede ver su volumen matemáticamente. Entonces, por eso es que en matemáticas se desarrolla lo que corresponde a la materia. La materia es todo aquello que existe, todo lo que existe, que no puede ser, que no solamente puede ser vivo, sino inerte. A ver, cuando hablamos de inerte, es algo que no tiene vida. Por ejemplo, un lapicero, por ejemplo, un plumón, una manzana, ¿sí? Algo que tiene vida, un pollo, un gallo, una persona, un caballo, ¿sí? Algo que no tiene vida, es inerte. Por ejemplo,
la piedra, ¿no? La arena, la tierra, eso no tiene vida, ¿no? Entonces son inertes, son seres inertes que no tienen vida. Entonces, la materia es todo aquello que existe, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por supuesto, la materia no se crea ni se destruye, pero sí se transforma, ¿no? Sí se transforma. Ahora, no se crea ni se destruye. La materia siempre seguirá siendo materia, ¿no? Entonces, es un tema interesante de haber podido tratar lo que corresponde a la materia. Entonces, algo también que ustedes deben saber es que la materia tiene su estructura, o sea, todo tipo de materia tiene su estructura. La primera subdivisión son las partículas subatómicas, que por supuesto esto se puede ver a nivel microscópico, ¿no? Al simple vista no le podemos ver, no le podemos ni siquiera palpar, ¿no? Las partículas subatómicas es la primera división que tiene la materia y que toda materia está conformada por partículas subatómicas, ¿no? Estamos hablando, incluido los seres vivos, los seres no vivos y los inertes, ¿no? Todo cuerpo tiene la estructura, tiene partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas se conforman en átomos, estos átomos en moléculas, estas moléculas en partículas y tenemos el cuerpo. ¿Sí? Eso tenemos que entender, ¿no? Y ahí está un átomo, ¿no? Este es un átomo. Lo que ustedes están viendo aquí es un átomo. Ya. El nivel subatómico es ya, por ejemplo, tener un protón, un neutrón, un electrón. Estas se unen. Este es a nivel subatómico, ¿no? Subatómico. Y cuando ya es atómico es cuando se unen, los subátomos se unen, forman los átomos. Y cuando hablamos de moléculas ya es cuando los átomos se unen y forman las moléculas. ¿Sí? Entendido ahí. Y las moléculas se unen, forman la materia. ¿Correcto? Creo que queda bien. Entonces, hemos estado hablando de las propiedades de la materia, ¿no? La materia puede tener dos tipos de propiedades. Unas son generales para todo tipo de cuerpos y unas particulares porque son particulares, ¿no? Son particulares. Son dependiendo este, a la materia, ¿no? Entonces, las propiedades generales es que longitud. Longitud, cuando hablamos de longitud es porque se puede medir. La materia se puede medir. Por más pequeñísimo que sea, por más que no lo podamos ver al simple vista, al ojo, ¿no? Pero a nivel microscópico se puede ver. Y a nivel microscópico también se puede medir, ¿no? Entonces, ahí viene las micras. Las micras es la medida ya para cosas muy pequeñas, muy minúsculas, pero se puede medir. La longitud entonces es la medida en todo caso que tenga un cuerpo. La superficie es de cómo está conformado. El volumen, qué tanto de espacio ocupa, ¿no? Y por supuesto la masa es justamente el peso, ¿no? La cantidad de materia que tenga la cantidad de sustancia en todo caso que tenga un cuerpo. Entonces así, estimados alumnos, de esa manera. ¿Sí? Vamos a pasar también ahora al tema de ciencia, tecnología y salud. También nos encontramos en la semana número 15 en nuestra aula virtual. Espero, alumnos, que todos ingresen a ver al aula virtual las clases. Ahí están colgadas todas las clases que nosotros desarrollamos. Y en esta semana número 15, en el área de ciencia, tecnología y salud, nos toca desarrollar sobre la biodiversidad. A ver, la biodiversidad.
En la biodiversidad, aquí vemos, por ejemplo, un caracol. Este caracolito, si nosotros hablamos de materia, es una materia, ¿no? Es un cuerpo. Este cuerpo está conformado por subátomos, luego por átomos, luego por moléculas, ¿sí? Luego por partículas y luego ya tenemos al caracol. Estamos hablando así, ¿no? Para relacionar el curso también de matemáticas. Pero, ¿qué es la biodiversidad? Se habla mucho en estos últimos tiempos de biodiversidad y los profesionales, las autoridades, ya también están hablando fuerte, están hablando claro de la biodiversidad. Pero sin embargo, la biodiversidad cada vez se está volviendo más compleja, existe situaciones adversas a la biodiversidad que finalmente algunas especies hasta están desapareciendo, ¿no? Pero vamos a hablar sobre la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de variedad, o sea, de variedades que existen, de especies que están habitando un ecosistema o una región geográfica en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de toda la variedad de especies que están viviendo, están habitando en un determinado ecosistema, en una determinada región. Porque fíjense ustedes, a ver, para tener en cuenta, el Perú es extenso, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, a ver, vemos a Lima, ya, lo comparamos con el Cusco, la diversidad biológica o la biodiversidad. Lima, podríamos decir que tiene la mayor cantidad de biodiversidad en el mar, porque hay una gran cantidad de peces, ¿no? Y básicamente eso sería su biodiversidad, ¿no? O sea, la biodiversidad es la variedad de especies que están presentes en un determinado lugar, en una región. Ya, si hablamos de Lima, por ejemplo, Lima tiene una gran cantidad de peces y todo tipo de especies marítimas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a Puno, o a Cusco, perdón, en Cusco va a ser diferente la biodiversidad. ¿Por qué? Porque no va a tener el mismo ecosistema o el mismo clima que Lima, ¿no? No va a tener las mismas plantas o las mismas, la misma variedad de especies. Las plantas van a ser distintas, todos los animales, los insectos, va a ser distinto a lo de Cusco, ¿no? En Cusco, por ejemplo, encontramos a la llama, a la vicuña, a la alpaca, que son parte de eso, de ese ecosistema. O sea, allá hay especies que viven en esa zona y que no existen en otra región, pero sin embargo es el Perú. Entonces, la biodiversidad es la variedad de especies que habitan o que viven en una determinada región geográfica. Por ejemplo, comparando Cusco con Lima. En el Cusco no vamos a ver peces, salvo en los ríos. Si es que hay ríos ahí, vamos a ver peces. Pero son peces de agua dulce. En cambio, en Lima tenemos peces o una variedad de especies marítimas, pero de agua salada, porque el agua del mar es salado, ¿no? Entonces, se puede dividir especies de agua dulce, especies de agua salada. De agua dulce, por ejemplo, tenemos la trucha, ¿no? Especies de agua dulce, y que es muy distinto a lo de Lima. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, Cusco con la selva, con San Martín, por ejemplo, o Loreto, para ser más exactos, Loreto, vamos comparando. Miren, la biodiversidad es distinta. Cusco no va a tener la gran cantidad de árboles, especies maderables, frutales que tiene en la selva, ¿no?
La selva se caracteriza por una gran cantidad de plantas que se tienen, ¿no? El Cusco no lo va a comparar a la selva. Ahora, ¿qué más? Si nosotros comparamos, por ejemplo, las variedades de aves que hay en la selva va a haber una mayoría y gran cantidad de especies o de variedades de aves. Y en el Cusco no va a ser así. En el Cusco es otro. De los animales, de los felinos vamos a encontrarlo también en la selva, ¿sí? Y así. Entonces, miren, en cada espacio geográfico hay una diversidad de especies. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de una variedad de las especies que están presentes en una región geográfica, en una determinada región geográfica. Y cada región geográfica tiene su propia biodiversidad distinta a otra región geográfica, porque todas las regiones geográficas son distintas, ¿no? Incluso hasta el ambiente, el clima cambia, ¿no? Si nosotros comparamos la selva o Loreto con el Cusco, en el caso del clima, por ejemplo, en el caso del clima, este, Cusco, pues demasiado frío, ¿no? Y la selva, demasiado caluroso. Por lo tanto, habrán algunas especies que se han adaptado al frío y otras especies que se han adaptado al calor. Entonces, la biodiversidad es la variedad de especies que están, por supuesto, presentes, ¿no? En un determinado lugar. ¿Por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad es importante porque permite la vida. Nosotros vivimos gracias a la biodiversidad. Si no, no viviéramos. ¿De dónde sacamos el agua? El alimento, la fruta, las manzanas, y todo lo que tenemos lo sacamos de la misma naturaleza, ¿no? Y si, y si de repente eh, hay una complicación, una alteración en la biodiversidad, afecta la vida de nosotros y afecta también la vida de la planta, de los animales, ¿no? Por lo tanto, debemos cuidarlo. ¿Es importante cuidar la biodiversidad? Por supuesto que sí. La problemática de la biodiversidad, por supuesto, el deterioro por labores agrícolas, ganaderas y forestales se deteriora. El hombre es el ser que está deteriorando su casa, su naturaleza, y por lo tanto es el influyente en todo caso, en deteriorar la biodiversidad. Las especies no pueden adaptarse, lo que provoca también la desaparición. Si, por ejemplo, en la selva, vamos a ponerlo, se tala mucho los árboles, grandes extensiones de tierra se tumban los árboles, en esos árboles hay vida, hay insectos, hay hormigas, hay arañas, un sinnúmero de vida que está adaptado a esos árboles o a esos ecosistemas. Si tú lo cortas, ¿a dónde van a ir? Por ejemplo, las ardillas, las abejas, ¿qué van a hacer? Tú cortas un árbol y estás quitando una casa de vida de otros seres. ¿Te das cuenta? Entonces, las especies no se adaptan, no se pueden adaptar a los cambios bruscos que está teniendo nuestro planeta y la degradación de los suelos, ¿no? A pesar de la tala de árboles, en el país de Centroamérica tiene todavía áreas boscosas, en el Perú también tenemos áreas boscosas, pero que no lo estamos cuidando. Entonces, eso ha sido el tema del día de hoy sobre la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es la variedad de especies que están presentes en una región geográfica. En cada región tiene diversas especies que es distinta a otra, ¿no? En algunas regiones viven algunos animales que no lo vas a encontrar en otra región. ¿Se dan cuenta? Van a haber plantas que solamente habitan en una determinada región. En otra región ya no los encuentras. ¿Sí?
Por ejemplo, los algarrobos. Ya hablando, los algarrobos solo está en la costa. Los algarrobos no lo encuentras acá en la selva, por ejemplo, o en la costa, perdón, o en la sierra, ¿no? No lo encuentras. Y ya, el alcanfor, por ejemplo, que es una planta, el alcanfor no lo encuentras en la costa, no da, no se, no florece, ¿no? El alcanfor, el eucalipto, lo encuentras solamente en la sierra, en la selva no da, se dan cuenta. Entonces, tanto todo tipo de especies que conforman una biodiversidad, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque todo eso corresponde que nos permita la vida para nosotros. En el caso de la selva hay poblaciones que se alimentan de lo que produce la selva, ¿no? De los animales, se los caza, de los árboles, sus frutos, de la selva también se saca la madera para todo su casa. Entonces, miren, así es la biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de especies que están presentes en un ecosistema. Y eso ha sido el tema que hemos desarrollado el día de hoy, estimados alumnos. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido ingresar con este tema bastante interesante. Muchas gracias. Hasta aquí nos despedimos con el tema de la semana número 15, que corresponde a educación primaria. Gracias a ustedes. Nos vemos.